vamos a reconocer que el presidente tiene muy buen gusto musical. Gran video del concierto en Central Park de Simon Garfunkel, Cristo. Video icónico, Gustavo, que todos nos hemos repetido varias veces y a esta hora, con este frío de Bogotá, bueno, cae muy bien. Vamos a meterle esto China, complot de Estados Unidos. A ver, yo sé que usted tiene la voz también. Lisette, aclaremos y puntualicemos qué fue lo que dijo el presidente de la República. En un encuentro que tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño con estudiantes del SENA, el presidente habló del que en su momento fue uno de los funcionarios más cercanos, Álvaro Leiva, tras la segunda carta que el ex canciller publicó en las últimas horas en sus redes sociales y donde vuelve a hacer varios señalamientos contra el presidente. Dijo el jefe de Estado que estas acusaciones hacen parte de un complot, un plan en su contra que estaría orquestado desde Estados Unidos. Él anda buscando a los congresistas de la Comisión de Acusaciones para buscar que tumben al presidente por esos hechos mentirosos que él ha puesto en la carta. Y se reúne con otros colombianos para eso. Está coordinando el plan. Desesperados porque ya no pudieron, gracias a la sentencia de la Corte Constitucional, tumbar al presidente por el lado de los financiamientos de la campaña. No pudieron. Y entonces desesperadamente buscan otro motivo. Y es que dio nombres concretos. Acusó al congresista republicano Mario Díaz Balart de liderar estas reuniones que buscan derrocar su gobierno. Pero el que está organizando la reunión y las otras y otros colombianos que asisten a esa reunión y que lo saben, y saben que lo voy a decir con nombre propio, saben quién dirige la reunión y no es un colombiano. Es el senador de los Estados Unidos, Díaz Balart. Es la extrema derecha estadounidense, la misma que mató a John F. Kennedy en los Estados Unidos. Él es el jefe. Y lo que buscan es usar el Congreso para tumbar al presidente. El congresista estadounidense no tardó en responder y con un duro mensaje a través de sus redes sociales aseguró que el presidente Gustavo Petro estaría bajo la influencia de las drogas, alcohol o ambos mientras pronunció estas palabras. Asegura que ha llegado a un punto en que el jefe de Estado colombiano no puede ni deletrear nombres comunes y por eso en este mensaje incluyó una lista de algunos programas de rehabilitación de drogas para que el presidente busque ayuda profesional con su problema de adicción, según dice el congresista. Finalmente aseguró que Gustavo Petro da vergüenza ajena, abro comillas, espero que con ayuda profesional pueda combatir su adicción y finalmente se pueda mejorar. 6 de la mañana, 8 minutos, más elementos en toda esta trama, Estados Unidos, China, complot, golpe de Estado del presidente Petro. El gobierno pues también rechazó las declaraciones del enviado especial del Departamento de Estado para Latinoamérica sobre el hecho de los acercamientos entre China y el presidente Petro, que desde ayer les estamos comentando va a causar un gran revuelo en este país. ¿Quién hizo el pronunciamiento, Sebastián? Fue el ministro del Interior Armando Benedetti quien calificó como una amenaza contra la independencia de Colombia esta advertencia que hizo el enviado especial del Departamento de Estado estadounidense para América Latina, Mauricio Claver Carone, quien advirtió que el viaje del presidente Petro a China podría eventualmente traer consecuencias negativas para este país. Lo que dijo Estados Unidos es una amenaza y es algo que va contra la independencia y la autonomía del gobierno nacional y de los colombianos. Eso no se le hace a ningún país amigo ni a ningún país vecino. Colombia quiere tener unas buenas relaciones con Estados Unidos, con ellos y con los demás pueblos, pero siempre y cuando que sea respeto, y eso no es respeto. Lo que había dicho Gustavo textualmente, el enviado especial del Departamento de Estado, era que el acercamiento del presidente Petro con China es una gran oportunidad para las rosas de Ecuador y el café de Centroamérica. Y una preocupación enorme para los empresarios, Mr. Dólar, aquí en el país. Gustavo, hay preocupación entre los empresarios colombianos por los anuncios realizados por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro de acercarse en materia comercial, en materia política y diplomática con la China. El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, manifestó que en la actual coyuntura en materia de una crisis mundial por la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, no es el mejor momento para buscar un acercamiento con este país asiático. Realmente consideramos que en la coyuntura actual de crisis en el comercio mundial, de guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, resulta inconveniente este anuncio. Primero porque no hemos analizado los riesgos y oportunidades que esto representa. Hasta el momento creemos que tenemos muchos riesgos. Primero,
China no es una economía de mercado. En el mismo sentido se pronunció la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacutir. Yo creo que Colombia tiene toda la potestad soberana de decidir cuáles son esos fortalecimientos y alianzas con otros países, sin lugar a duda. Pero siempre hemos mencionado que es importante dentro de ese análisis para encontrar cuáles son esos países a los cuales quiere fortalecer, que haya un equilibrio y sobre todo una reciprocidad en esa negociación. ¿Qué es lo que va a beneficiar a Colombia? Lo cierto, Gustavo, es que hay preocupación entre los empresarios colombianos por el viaje del presidente Petro a la China para buscar un acercamiento en todos los ámbitos con esta nación. Faltaba más que no se pudiera tener esas relaciones, Alejandro, pero estamos caminando en un terreno muy frágil. El hielo bien delgadito, Alejandro. Pues Gustavo, los chinos están haciendo ferias y fiestas con la amenaza de guerra comercial de Donald Trump y el turno le llegó a Colombia con la visita a Pekín para ver si nos sumamos a la ruta de la seda. Nadie discute que Colombia tiene que diversificar sus exportaciones y que China sea un mercado muy importante, es decir, el más importante del mundo. El problema aquí es el momento, el riesgo y el propósito del viaje. El momento, que es todo en política, donde esa visita pues va a caer muy mal en la Casa Blanca con un presidente Trump que ya tuvo un rifirrafe con Petro y que ha demostrado ser bastante temperamental, y cuando además se nos viene la certificación o desertificación de la lucha antidrogas, donde no nos ha ido nada bien, y esto puede tener además efectos en temas comerciales. En cuestión del riesgo económico, pues no es nada menor. Estados Unidos representa el 27% de nuestro comercio. Estados Unidos es el primer socio comercial, con unos 15.000 millones de dólares en sectores muy diversificados. Y cualquier decisión comercial de Washington contra Colombia tendría profundos efectos en una economía ya debilitada y con unas secuelas incalculables en el empleo. Ya, por ejemplo, el asesor de la Casa Blanca para América Latina, en un tono amenazante, dijo que ese viaje de Petro a China es una buena oportunidad para las flores de Ecuador y para el café centroamericano. Es decir, nada bien está cayendo esta visita. Y lo tercero es el propósito del viaje. Si Petro pues va o pretende reducir el déficit comercial de Colombia con China, que es altísimo, casi 12.000 millones de dólares, pues ¿cuáles son los empresarios que van a ir y mejorar ese comercio? Lo que se ha conocido es un puñado de contratistas del Estado, no hay ningún empresario relevante en la comitiva, y la pregunta es cómo se va a mejorar entonces la relación comercial o cómo se va a mejorar el déficit comercial con China sin empresarios y sin sector privados. Si solo pues esto es un alineamiento geopolítico, pues tendría un gran costo en la relación con Estados Unidos, que es estratégica, que es económicamente la más importante, y por supuesto eso esperemos que no tenga secuelas, porque tendría un efecto muy perjudicial para nuestro país. Vanessa, es que estamos en un escenario de China, Estados Unidos, Leiva, complot, una cantidad de cosas que están muy calientes en Colombia y muy calientes en Estados Unidos. Sí, el presidente puede reunirse con quien quiera, como dice María Claudia Lacutir, y puede viajar a donde sea y buscar nuevos socios comerciales por donde quiera, pero hay un tema que se llama prudencia, Gustavo. Lo de Estados Unidos está muy, muy complejo con esas amenazas de Trump todo el tiempo, con los aranceles. Es decir, y lo que dice Alejandro, pues es el principal socio comercial, eso usted no lo puede obviar de la noche a la mañana simplemente por decir yo me voy para la China al otro lado del mundo. Es súper imprudente ese viaje del presidente Petro en este momento, y es súper imprudente meterse con los Díaz Balart. Los Díaz Balart hacen parte de una dinastía del Partido Republicano, que son 3 hermanos, ellos son Mario, José y Lincoln Díaz Balart, que tienen además, bueno, mire, la tía de ellos fue la primera esposa de Fidel Castro, su tía Mirta Díaz Balart, y ellos salen de Cuba y obviamente pues al salir de Cuba terminan convirtiéndose en estos republicanos muy radicales y muy críticos de todo lo que tenga que ver con Fidel Castro. José Díaz Balart es un miembro del Congreso de Estados Unidos que es muy, muy cercano a Marco Rubio, el secretario de Estado, y desde siempre, desde que compartieron juntos el legislativo, porque recordemos que Marco Rubio viene del Congreso estadounidense, del Comité de Relaciones Exteriores, y es también pues muy cercano por el partido al presidente Trump. Entonces, meterse con ellos es también muy imprudente por otro lado. Pero ahí le tengo que contar una cosa.
En el Palacio de Nariño están investigando si la vicepresidenta Francia Márquez se ha reunido o no con Mario Díaz Balart, porque están considerando esa posibilidad, digamos, dentro de todo ese historial que uno no sabe si es demencial o no, del complot donde aparece este republicano poderosísimo. Hay gente que le dice al presidente que es que la vicepresidenta se ha reunido con ellos, lo cual, pues por lo menos hasta este momento, no está confirmado. Hay que evaluar muy bien todo lo que tiene que ver con la China, especialmente en una situación como la de el día de ayer, en la que el mismo presidente desautoriza a la canciller para la citación de la Comisión Asesora de Relaciones, que era algo que perfectamente podía hacer ella después del triunfo que había tenido en la Organización de Estados Americanos. Yo creo que lo que en este momento el país necesita es tranquilidad, es un reposo. El presidente tiene que alejarse de esta paranoia de golpe, de este complejo de persecución, porque eso sí puede tener una consecuencia emocional para él. No puede seguir viendo un golpista en cada crítica o una conspiración, un complot en todas las esquinas de Palacio. Es que lo que realmente está sobre la mesa es que uno puede pensar que la gente no está de acuerdo con el presidente, aunque las encuestas le dan una popularidad enorme, pero eso no quiere decir que la gente no quiera que él termine su periodo constitucional. Esa no puede ser una preocupación del presidente Petro. Estamos en una democracia y la vamos a respetar. Ahora, no sé si el presidente hace esto como una maniobra para aglutinar a la gente como lo hace Maduro, que vive todos los días inventándose un complot, además con colombianos de por medios. Mire, aquí nadie quiere que el presidente Cristo deje su periodo antes de terminar, lo deje Palacio. Todo lo contrario, lo que quieren tirios y troyanos es precisamente que el presidente termine su periodo, pero con un poquito de calma y de tranquilidad. Ahora, esto de la ruta de la seda le mete otro ingrediente de preocupación con China, ¿no? Le mete un ingrediente importante, pero frente a ese tema, Gustavo, y el propio presidente lo menciona, yo creo que si había alguna posibilidad dentro de la teoría de la conspiración o de que se puede anticipar el final del mandato del presidente Petro, la decisión de la Corte Constitucional que menciona el propio jefe de Estado acaba con cualquier posibilidad, y de hecho el Consejo Nacional Electoral acaba de anunciar la recta final de la investigación solo sobre el gerente de la campaña y ya cumpliendo el auto de la Corte, no sobre el presidente. Ahora, este tema de la ruta de la seda, Gustavo, no es nuevo. Desde el 2013 China tiene una estrategia diplomática muy agresiva en el mundo entero, incluye América Latina, porque es una decisión de revivir la ruta de la sede del siglo XIX, y se llama ahora la Franja y la Ruta. Es curioso, varios países de Centroamérica, como Costa Rica y Panamá y Nicaragua, hacen parte de esa iniciativa de la Franja y la Ruta que llaman ahora en los tiempos modernos. El café centroamericano que mencionaba Mauricio Claver, y Ecuador también, las flores ecuatorianas también hacen parte de la ruta de la seda. Luego, lo que hay que decir es, primero, no es ningún pecado pensar en fortalecer las relaciones con la China. Es un actor a nivel mundial. Y Colombia puede tener buenas relaciones con Estados Unidos. Y con la China. Y también con la China, lo tienen muchos países. Aquí la pregunta tal vez es el momento, porque Estados Unidos está muy sensible y también obviamente la guerra comercial decretada por Trump ha abierto muchos frentes. Entonces el momento es, Estados Unidos le ha dicho a Colombia, hay 3 áreas fundamentales o 3 prioridades en las relaciones bilaterales. El tema de la migración, el tema de la certificación por la lucha antidrogas y el tema de la ruta de la seda, que Estados Unidos obviamente está presionando. Por eso el presidente ha dicho, ojo, es un memorando de entendimiento de cooperación en esa estrategia que está montando China desde el 2013 para ampliar sus relaciones comerciales, pero no es la adhesión de Colombia a la ruta de la seda. Luego ahí puede haber también un matiz que yo creo que era lo que la canciller quería discutir en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. En toda esta tempestad, Hernando, acaba de mencionar Cristo algo que es fundamental. El anuncio de ayer lo hizo aquí Alfonso Ospina de la suspensión provisional de parte del Consejo Nacional Electoral de esa investigación contra el presidente Petro, que sabemos tiene un fuero, pero se nos viene una posibilidad con varios componentes en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, mucha variable. Está el tiempo para evitar la prescripción, la independencia del organismo, el quórum necesario para decidir qué va a pasar ahí, Hernando. Pues se haría muy difícil, Gustavo, se hace muy difícil una determinación en contra de la campaña presidencial.
pero no porque eventualmente no existan pruebas que puedan desembocar a esa decisión, sino porque contra esa posibilidad de una sanción conspiran precisamente esos tres ingredientes que usted ha mencionado y que no hacen sino, por así decirlo, echarle agua a la sopa para aguarla. Mire, en cuanto al término del tiempo, esta es una carrera contra el mismo y antes de un mes y medio el Consejo Nacional Electoral debería rematar esta actuación para evitar precisamente la prescripción o esa posibilidad de que pierda competencia para investigar. El otro factor, las mayorías, el quórum. Según el reglamento del Consejo Nacional Electoral, se necesitan 6 votos en ese organismo para aprobar una eventual sanción. Y ese quórum o esa mayoría es difícil, Gustavo, por varios criterios y elementos. Primero, luego de la inexplicable dada la fuga de César Lorduy, quien venía acompañando la investigación y con ello pues se hizo precaria esa mayoría. Y a eso súmele la llegada del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral, Echeverry Álvaro, que muchos sectores han criticado por su cercanía con el petrismo y por haber precisamente sido asesor de esa campaña que se investiga. De forma y manera tal que se ve muy complicado, Gustavo, humo blanco para que esa sanción se dé. A pesar de ello, ahí quedará para la historia la ponencia. Y la ponencia me parece que es un elemento muy importante en la acreditación de esas presuntas fallas.